Las autoridades nos están ocultando nuevas enfermedades aterradoras. Podrían causar el fin del mundo. Debes saber la verdad. Todavía veo esas cosas mientras duermo. Aunque han pasado muchos meses desde la última vez que las vi, es imposible evitar visualizar una justo encima de tu cama al cerrar los ojos. Pero la cosa empeora cuando estas cosas arrancan a amigos y familiares de sus cuerpos, en lugar de tener que acabar con el sufrimiento de un desconocido. Bueno, probablemente esa fue demasiada información, así que empecemos por el principio. Me llamo Brad y soy sargento de policía. No entraré en detalles sobre mi vida personal porque no se trata de eso. Estoy aquí para hablarles de la enfermedad que exterminó, o mejor dicho, cambió, a todos en mi ciudad natal. Era una tarde fría de finales de agosto. Además de mí, estábamos Carter, Jack y Logan. Para que conste, Carter y yo nos habíamos unido a la policía como amigos. Sin embargo, conocimos a Jack y Logan en el mismo grupo de trabajo. Ahora que nuestras vacaciones se acercaban al final, decidimos reunirnos en un camping para disfrutar del privilegio de respirar el aire puro de la naturaleza que rara vez teníamos tiempo de apreciar. Estábamos todos sentados sobre troncos, cubiertos por una gruesa manta de calor que emanaba de la brillante fogata que ardía frente a nosotros. Después de un rato de hablar sobre nuestras vidas y los próximos eventos, nos sentamos en silencio, salvo por las ramas que Jack picaba en la fogata, con su escopeta apoyada en una pequeña roca detrás de él. Como trabajamos como agentes del orden, nos dieron permiso para tener una licencia de armas de fuego y usarla cuando lo consideráramos necesario. Animales salvajes o borrachos a veces se cuelan por nuestro bosque por la noche, así que el cañón doble era lo único que realmente garantizaba nuestra seguridad. Puede sonar un poco extraño, pero vivimos en una zona de la ciudad a la que eso no le importa. Al mirar hacia el bosque, recuerdos recientes comienzan a atormentarme mientras caigo en profundas reflexiones. Sabía que lo mejor sería aceptarlos y acabar con ello de una vez, pero aún no estaba lista para dejarlos ir, y mucho menos para afrontarlos. Intento despejar mi mente intentando reavivar la conversación mientras contemplo las estrellas que empiezan a iluminar el cielo rojizo. Bonita noche hoy, ¿eh? Señalo hacia arriba con la mirada mientras todos los demás miran hacia el cielo que oscurece. Sí, respondió Logan. Hacía tiempo que no veía tantas estrellas, añadió Jack. Después de que ese silencio pareció recuperar la compostura, me hundí lentamente en mi mente. Aunque nunca demostré nada, a veces sentía que mis pensamientos encerrados intentaban desesperadamente escapar de mis labios. Pero no quería preocupar a nadie, así que, por ahora, me fue fácil ignorarlo como las consecuencias de un incidente deprimente. Ya pasará, me decía a menudo. Al levantar la vista del césped, me encontré con Carter, sentado justo enfrente de mi tronco. Durante todos esos años juntos, Carter había aprendido a interpretarme, incluso cuando ponía mi cara más inexpresiva. ¿Estás bien, Brad? Logra. Sí, estoy bien, respondo rápidamente, rompiendo el contacto visual y apartando la mirada. Tras unos segundos más observándome, suspira. Deja ya el rollo. ¿Qué te pasa? Pregunta, claramente sin importarle el hecho de que acaba de captar la atención de todos los demás. Estoy bien. Solo pienso en el libro que estoy escribiendo, respondo. ¿Tu novela policíaca? Anda ya, no la saques de la nada, continúa Carter. Y además, nunca te gustó tratar con forajidos. ¿Por qué recordar todo eso? Dice. Simplemente me detengo. Quería contarles a los demás en qué líos se están metiendo si deciden inscribirse, preparándolos. Digo sin entusiasmo. Y con eso, Carter se quedó en silencio, sopesando sus opciones sobre qué decir a continuación. Cansado de todo el calvario, pateo descaradamente la tierra cercana mientras miro el sol que empieza a tocar el horizonte. Estás así por tu novia, ¿no? Me sobresalto al ver que Logan ha intervenido en la conversación. ¿Cómo lo sabes? Estás triste, todos pasamos por eso, solo levántate y... Hay muchos peces en el mar, anuncia mientras deja escapar una rápida risa. Sí, yo y... empiezo. Estoy a punto de que se me escapen todas las emociones a la vez
cuando oigo caer un gran trozo de madera y miro el fuego agonizante. No debería decírselo, todavía no. Necesitamos reavivar el fuego, iré a buscar leña. Agarro apresuradamente la bolsa que usamos para este trabajo y dejo a mis compañeros de grupo, la mayoría de los cuales han vuelto a sus cosas, pero cuando Carter pone las últimas ramitas que quedan en el fuego, me mira con sospecha hasta que estoy completamente fuera de su vista. Mientras camino a través de los arbustos hacia una zona más boscosa, empiezo a sentirme molesto. ¿Quiénes son ellos para juzgar lo que hago con mi vida? Carter siempre cuestionando todo. Veo un árbol medio partido rodeado de ramas gruesas. Lote. La frustración en mi cara se disipa rápidamente mientras recojo la madera fresca pero seca. Eso nos durará toda la noche o más. Con poca luz para guiarme, recojo tanta madera como la bolsa puede contener antes de que un hedor repulsivo golpee mi nariz. De puro asco, tosí un par de veces antes de llevarme la mano a la nariz. Sé que suena a cliché, pero en ese momento sentí la sangre expirada y el interior de una rana intensificarse al 200% a mi alrededor. Estaba a punto de irme cuando oí un gruñido distorsionado. Miré más adentro del bosque y solo vi oscuridad, pues los rayos del sol ya no llegaban a esa parte. Tras unos segundos más sin moverme ni un centímetro, oí pasos lentos, aparentemente lejanos. Apenas se notaban, pero con el tiempo, el olor se hizo más fuerte y el gruñido más agresivo a medida que los pasos se hacían cada vez más fuertes. Solo cuando mis ojos empezaron a lagrimear por la falta de pestañeo, sumada al hedor a podrido y al horrible sonido a escasos metros de mí, volví corriendo hacia el campamento. A medida que me acercaba a mi destino, empecé a oír los tenues ruidos de Jack, que solía presumir de una chica y un bar, y las risas de Logan y Carter. Sin embargo, mi repentina esperanza se desvaneció rápidamente, pues me sentía más aislado a cada segundo que pasaba, pues los pasos detrás de mí se habían convertido claramente en una carrera. Finalmente, vi la pequeña hoguera que apenas iluminaba 3 figuras más allá de los arbustos familiares. Me abrí paso entre las afiladas ramas de los árboles que colgaban frente a mí, raspándome la cara, sin atreverme a mirar atrás. Finalmente, me abrí paso entre los arbustos y sentí que mi hombro impactaba contra el suelo áspero. Una vez que mis pulmones se llenaron de oxígeno, levanté la vista y vi que mis amigos me miraban boquiabiertos, sorprendidos y desconcertados. Todos llevaban una botella de Heineken, lo que explicaba por qué sus risas habían cesado de repente cuando me dejé caer justo delante de ellos. Ya no oía los pasos, pero el alivio no se comparaba con el terror y el miedo que me invadían. Miré fijamente la escopeta de 2 cañones, lista para abalanzarme sobre ella cuando Carter me puso una mano en el hombro. Era la única persona que parecía relajada en nuestro grupo, pero cuando lo miré a los ojos, solo vi curiosidad mezclada con preocupación. «Vamos a levantarte, amigo», dice mientras me ofrece la mano. La abrazo y me levanto. «Está bien, ¿qué pasa?» Mis explicaciones parecen un mar de palabras a juzgar por la cara de Carter, pero de entre todo, al menos entendió que algo andaba mal y que estábamos en peligro. Aunque dubitativos, todos se dieron tras un rato de convencimiento. Habíamos ido de caza ayer, así que nos quedaba poca munición para la escopeta. De vuelta a la cabaña, logré repetir todo lo que dije con más calma, pero al final, todos me miraban como si acabara de descubrir una terrible verdad o como si necesitara atención médica urgente. Me han dicho que mentir no es mi fuerte, y probablemente por eso no me ingresaron en un hospital psiquiátrico en ese mismo instante. «¿Entonces no viste a nadie?», preguntó Jack con curiosidad. Asentí mientras se rascaba la barba incipiente. «Es tu imaginación. Has estado tenso estas últimas semanas. Es solo una reacción instintiva exagerada. Duerme un poco y despertarás como un tomate». Al volver a la cabaña, todos nos sentíamos somnolientos. Dejamos la ropa en la sala y nos fuimos a nuestras pequeñas habitaciones a dormir. Recuerdo vagamente haberles deseado buenas noches entre bostezos, haber golpeado la almohada de cansancio y haber cerrado los ojos pensando que todo estaría bien al día siguiente. Mi optimismo no duraría.
Me desperté empapado en sudor, oyendo voces fuertes abajo. Me puse una camiseta y unos vaqueros antes de salir corriendo y bajar las escaleras a trompicones. Mientras bajaba, oí, ¿qué demonios es eso? Y trae la escopeta. No me sorprendió ver que ya estaban todos abajo, salvo Jack, que discutía sobre qué hacer. ¿Qué pasa?, grito. Logan se gira hacia mí con los ojos abiertos y me explica la situación. Me desperté en mitad de la noche para ir a buscar agua a la cocina. Así que bajé, miré por la ventana y vi eso. Señala a alguien que estaba justo afuera de la ventana del patio trasero y siento un escalofrío que me recorre la espalda. Mientras el alboroto a mi alrededor aumentaba, seguía observando a la persona, o al menos a alguien que parecía una persona, al otro lado de la ventana. Tenía la piel pálida y el cabello castaño que empezaba a caerse, con un líquido negro escurriéndole por la boca. De una forma enfermiza, me recordaba a la saliva que resuma de la boca de un bebé. Y luego estaban los ojos blancos e inyectados en sangre. Pero eso no fue lo que me heló la sangre. Lo que realmente impidió que llamaran humano a esa cosa fueron los gruñidos exóticamente maliciosos que emitía. Los mismos gruñidos que oí en el bosque, solo que ahora estaban mucho más cerca. Miré hacia atrás a mis compañeros y vi que Jack se había unido a nosotros y tenía la mano en la puerta del patio trasero. Le voy a hacer un agujero a ese hijo de puta. ¿Quién se cree que es para meterse en plena noche, despertar a todos y no importarle nada? Zrenia grita furioso. Jack, mira, ¿no sabes qué es esa cosa? Tranquilízate y averigüemos qué es esto, grité, pero la puerta ya estaba abierta y él estaba dentro. Oí una fuerte explosión y luego un grito antes de que cayera sobre Jack. Todo pareció suceder rapidísimo. Logan estaba paralizado. Carter intentaba quitárselo, mientras Jack gritaba desesperadamente que se lo quitáramos. Vi la escopeta de 2 cañones tirada junto al forcejeo y supe que solo tenía una oportunidad. Agarré la escopeta enseguida, quité el seguro, eché el guardamanos, me concentré y apunté justo cuando Carter la empujaba contra la pared. Apreté el gatillo y la escopeta retrocedió justo cuando se levantaba. El cartucho impactó contra su hombro y un chorro de sangre le salió por la parte superior del pecho, mientras caía rápidamente hacia atrás y se desplomaba sobre las baldosas de madera. Logan y Carter corrieron a ayudar a Jack mientras yo sacaba los 2 casquillos restantes de la correa de la escopeta y los recargaba tras insertarlos en la portilla. No me arriesgaría a quedarme sin munición si pasaban más de esas cosas por aquí. Corrí a ver a Jack, que se retorcía de dolor. ¿Estás bien?, le pregunto preocupada. Sí, solo una herida superficial, pero ese pequeño cabrón en realidad me mordió aquí. Jadea en busca de aire mientras señala su cuello, donde las marcas de los dientes revelaron haber hecho un corte ancho lleno de sangre y el líquido negro que ha comenzado a inundar su ropa. ¿Cuál fue el problema con eso? La voz de Logan se corta por esos malditos gruñidos. Lentamente me doy la vuelta para ver lo imposible. Se había levantado, su hombro estaba flácido, y la fuerza de mi disparo había destrozado su piel y hueso, que en cambio, ahora mostraba una débil lluvia de sangre goteando por sus costillas, y juro que pensé que también vi una parte de sus pulmones, y todavía estaba de pie. Me tomó unos momentos darme cuenta de todo esto, y cuando lo hice, vi que la cosa ahora avanzaba hacia adelante, mirándome al alma con tanto odio, que sentí que buscaría en cada rincón ardiente del infierno hasta encontrarme y matarme. Tropecé con mi escopeta mientras los demás me gritaban urgentemente que disparara. Para cuando apuntó a la cosa, estaba a solo unos metros de distancia. En una mezcla de miedo y confusión, disparé mis 2 últimos cartuchos a su cabeza y torso, y sentí la parte trasera del cañón doble estrellarse contra mi pecho, mientras una brillante luz amarilla destellaba desde su boca. Por encima del zumbido de mis oídos, oigo un golpe sordo y levanto la vista para ver la cosa tirada en el suelo. Con suerte, para siempre esta vez. Dejé caer la escopeta y corrí a revisar el cadáver cuando noté que los jadeos de Jack habían cesado y ahora eran respiraciones lentas y forzadas.
Aceleré el paso al girarme hacia Jack y me sobresalté al ver que su piel se había vuelto pálida como la de la criatura y que ahora tosía sangre periódicamente. Carter le consigue una ambulancia, Logan y yo. No termino la frase porque Jack vuelve a toser, pero esta vez, en lugar de sangre, expulsa unas gotas de una sustancia negra que caen sobre mi camisa. Normalmente, actuaría de forma muy distinta si esto ocurriera, pero en ese momento, el miedo por mi amigo eclipsó mi asco. Toda mi atención está en Jack mientras empieza a hablar con voz ronca. Es demasiado tarde. Se está apoderando de mí, ya no puedo controlarlo. Y con eso, sus músculos se relajan y deja de respirar. Carter se lleva la cabeza al cuello para tomarle el pulso, y luego se levanta silenciosamente con la cabeza hacia abajo. Jack estaba muerto. Todos guardamos silencio unos instantes antes de que Logan hablara. Tenía que ser esa cosa, ¿verdad? La sustancia negra que le dio, ¿era venenosa o algo así? Entonces hice la pregunta de la que aún me arrepiento. ¿Qué quiso decir con que se estaba apoderando de él? Carter, todavía mirando al suelo, responde vacilante. Quizás la sustancia infectó su sangre, lo que provocó que los órganos primarios dejaran de funcionar. Quizás pensó que estaba perdiendo el control de ellos cuando en realidad simplemente dejaron de funcionar. Se lo dice a sí mismo más que a nosotros. Entonces, ¿la muerte se estaba apoderando de él?, pregunta Logan. No lo sé, dice Carter con tristeza mientras se lleva la mano a la cara. Entonces la situación se hace más profunda. Jack se había ido, no lo habíamos salvado a tiempo. Si le hubiera avisado antes y hubiera matado a esa desgracia de ser humano, Jack habría sobrevivido. Es culpa mía, yo era el que tenía el arma. Todos estamos conteniendo las lágrimas. Hacía tiempo que no fallecía alguien cercano. Es tan deprimente volver a esa fase en la que recuerdas todos esos buenos momentos que pasaste con ellos y luego, poco a poco, te absorbe la dolorosa certeza de que nunca volverías a vivir nada de eso. Pero había algo más que me inquietaba. Jack era más o menos de mi misma estatura, pero no era pequeño. De hecho, medía 1,88 metros. Verlo desaparecer en cuestión de minutos, segundos después de un mordisco, fue, en cierto modo, más impactante que triste. Miré al grupo y vi a Logan paseándose por la habitación. ¿Qué le vamos a decir a los de la estación y a su familia? ¿Todos van a pensar que lo hicimos nosotros?, pregunta. Y, sinceramente, Logan es un tipo bastante tranquilo, y verlo tan nervioso no ayudó en nada. Carter abre la boca para decir algo cuando oigo un gemido inquietante. Al instante nos dimos la vuelta para afrontar el ruido, y entonces vimos de dónde venía. No es esa cosa. No es ese humanoide. Jack, o la criatura que le había arrancado el alma del cuerpo, estaba ahora de espaldas a nosotros, observando el entorno. De alguna manera, Carter y yo sabíamos que no era nuestro Jack, pero Logan pensaba diferente. Es un milagro, está vivo, grita con alegría mientras corre hacia el humanoide para abrazarlo, con las manos extendidas. Agarramos a Logan y le decimos que no es el verdadero Jack, pero él replica que sí lo es y que está vivo. Con una fuerza sorprendente, nos empuja violentamente y corre hacia el Jack muerto. Justo cuando está a punto de alcanzarlo, este se da la vuelta y vemos ojos blancos donde antes estaban sus pupilas. Solo quedan venas rojas como ríos en un mapa. Sus gemidos se habían vuelto más agresivos, similares a gruñidos, y cuando abrió la boca, la misma sustancia negra burbujeaba en lo profundo de su garganta. Logan empezó a retroceder, pero la criatura echó la cabeza hacia atrás y se abalanzó sobre él. Se estrelló contra su hombro y lo tiró al suelo, mientras Logan alternaba entre maldecir como nunca antes y apartar la barbilla de la criatura de su hombro. Corrimos a ayudarlo, pero justo cuando casi llegábamos, la criatura finalmente logró clavarle los dientes en la piel y hundirlos profundamente en el pecho. «¡Me mordieron! ¡No pueden salvarme! ¡Salgan de aquí! ¡Busquen ayuda!», Zrenia imploró desesperadamente. Ambos observamos la escena, decidiendo qué hacer antes de mirarnos y correr hacia el decrépito BMW en el jardín delantero. De regreso,
Casi tropecé al fijar la mirada demasiado tiempo en los intestinos viscosos que se derramaban sobre el estómago del muerto, cuyo cráneo destrozado se había convertido en una fuente roja. La combinación de eso y los ecos de los gritos de Logan cortando el aire no me ayudó a coordinar. Una vez afuera, vi a Carter corriendo hacia el coche, a quien seguí, sintiendo el aire fresco rozando ligeramente mi tupé. Salté al asiento del copiloto y cerré la puerta de golpe justo cuando Carter encendía el motor y las luces. Nos adentramos en la noche, intentando comprender todo lo sucedido. Aunque surgían nuevas preguntas a cada minuto, algunas seguían presentes. ¿Cómo murió Jack de una mordedura? ¿Cómo se levantó? ¿Correrá Logan la misma suerte? A medida que mi mar de preguntas crecía, empecé a sentir un dolor de cabeza inminente, además de una fatiga punzante. Justo cuando estaba a punto de desmayarme, Carter me despertó de un sobresalto. ¿Y a dónde vamos exactamente?, dice con tono desagradable mientras golpea el volante con los dedos. No tengo ni idea, respondí con claridad. Bajé la vista al decir esto y vi las mismas gotas de sustancia negra que Jack me había escupido justo después de que lo mordieran. Oye, Carter, por cierto, todavía tengo esa mierda negra encima, le digo nerviosa. Mira mi camiseta y luego vuelve a la carretera antes de responder. Simplemente no lo toques, puedes cambiarlo cuando lleguemos a mi casa. El problema es que está lejos, refunfuñé molesto. Al pensarlo bien, me di cuenta de que todas nuestras casas estaban lejos. De hecho, la única estructura en pie que conocía por aquí era... ¡Bingo! Carter, vamos a la estación. Desde aquí solo son unos 5 o 10 minutos en coche. ¿Estás seguro, Brad? Logra. ¿Crees que el jefe ya está despierto? Y además, probablemente pensará que estamos locos. Tranquilo, mira, el jefe nunca ha dudado de mí. Y quién sabe qué tan grave sea esto si es... contagioso. Debe haber recibido informes al respecto. Y si no, le diremos que solo estamos cansados y saldremos y lo resolveremos todo mañana por la mañana. Además, no sé cuánto tiempo podré estar a salvo con esta camisa puesta. Carter me mira con recelo, casi insatisfecho, antes de que su rostro se relaje. Pues vámonos, Zrenia dice con indiferencia, y con eso giramos a la izquierda para salir del bosque y llegar a la estación. Cuando llegamos, no había muchas luces que se rebelaran contra la madrugada. Salimos de nuestro BMW y cerramos las puertas con llave. Al acercarnos a las puertas de cristal empañadas, oímos un parloteo dentro. Llegamos a las puertas y las abrimos. Dentro estaba el jefe, de pie, con su espeso bigote negro y los pocos mechones de pelo que le quedaban pegados a la cabeza. Junto a él, con su taza de café diaria en la mano, estaba uno de mis compañeros de trabajo que parecía estar de guardia. Su sorpresa se transformó rápidamente en una sonrisa reconfortante. Brad, Carter, ¿qué hacen aquí? ¿No deberían estar descansando bajo unas mantas calentitas mientras tienen tiempo? Suelta una risa alegre mientras se acerca a nosotros y nos da 2 palmaditas en la espalda. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Logra. Disculpe la interrupción, jefe Noah, pero tenemos algo importante que decirle. ¿Podría contarnos algo? Le explicamos un poco lo sucedido, omitiendo lo más increíble. Al terminar, su rostro solo refleja curiosidad. Sin embargo, sus ojos, sin duda, están llenos de pánico. Pasaron un par de segundos en silencio antes de que volviera a hablar. Muy bien, chicos, me encargaré de esto, dice. Pero ustedes dos necesitan descansar, y con esas ojeras no están en condiciones de conducir. La somnolencia que tenía antes me golpea con fuerza, y me doy cuenta de que no estoy en condiciones de conducir. Miro a Carter, y veo que no es diferente a mí. Quizás peor. Así que esto es lo que haremos, continúa el jefe. Les conseguiremos un lugar donde dormir esta noche. Observa mi BMW por la ventana. Y cuando se despierten frescos por la mañana, regresarán a casa sanos y salvos. Termina. Esbozo una débil sonrisa hacia el jefe mientras él envía a alguien para acompañarnos a nuestras habitaciones. Oye, ¿tienes algo ahí en tu camisa?, me avisa nuestro acompañante cuando llegamos a mi habitación. Ah, sí, está un poco sucio y no se quita. ¿Tienes alguna camisa que me puedas prestar? Miento. Sí, claro.
¿Debería tirar tu camisa actual a la lavadora? Sí, muchas gracias, lo interrumpí, porque no quería que hiciera ninguna pregunta. Se va y regresa 1 minuto después con una camisa limpia de la secadora. La agarro, entro en mi habitación y me cambio. Una vez hecho esto, salgo, le doy las gracias de nuevo y entro en mi habitación para pasar la noche. Después de eso, no recuerdo qué hice, pero el recuerdo del jefe susurrando un código azul por la radio, acompañado de la orden de enviar 2 unidades a la ubicación de nuestra cabaña, justo antes de que se perdiera el oído, permaneció en mi mente mucho después de caer en un sueño profundo. Cuando desperté de mi letargo, los rayos del sol ya brillaban a través de la parte superior de mi ventana. Miré el reloj, marcaba las 12:27 de la tarde. Por lo general, saltaría si despertara a esta hora, pero de nuevo, recordando eventos anteriores, no me importaba a qué hora me despertara por ahora. Miré mi camisa para asegurarme de que la mancha negra ya no estaba allí, cuando me di cuenta de que no me había cambiado de ropa la noche anterior. Después de unos estiramientos rápidos, abrí la puerta y caminé hacia la sala de estar de la estación donde vi a Carter y algunos otros oficiales descansando en las sillas y el sofá con sus tazas de café. Sin ganas de una taza, caminé hacia Carter y tomé una dona en el camino. Y entonces, ¿dónde está el grandullón? Zerenia, le pregunto a Carter. Supongo que está inconsciente, debe haber estado despierto toda la noche, responde Carter tomando un sorbo de café. Le doy un mordisco a mi dona mientras me siento junto a Carter. Estoy a punto de recostarme en el sofá cuando nuestro acompañante de anoche se acerca. «Buenos días, ¿durmieron bien?», pregunta. «Sí, descansamos bien», respondo. «Terminamos de lavarte la camisa y casi todo se ha ido, pero aún queda un poquito aquí». Señala una mancha oscura que queda en mi camisa blanca y limpia. «Maldita sea». «Ah, vale, gracias de nuevo», respondo, quitándole la camisa con cuidado, sin tocar la mancha negra. Nuestro acompañante sonríe y nos desea un día maravilloso antes de irse. Me estoy empezando a cansar de que la camisa sea uno de mis principales problemas, le digo a Carter. Mala suerte, supone. Vamos, estoy empezando a sentirme un poco nostálgico después de todo esto. Me zampo los últimos trocitos de mi donut, mientras Carter se toma de un trago el resto de su bebida. Después de terminar, nos levantamos y salimos. Tiro mi camisa sucia a la basura más cercana, contenta de deshacerme de ella y disfrutar del aire cálido y relajante. Me subo al BMW y me apoyo lentamente en el asiento del conductor, que ardía ligeramente. El aire dentro del coche estaba húmedo, lo que indicaba que el sol ya empezaba a quemarlo. Enciendo el aire acondicionado rápidamente antes de que el interior del coche se convierta en un baño abrasador. Giro la llave del motor y acelero mientras le digo a Carter que primero lo dejaré en su casa. No hablamos mucho durante el viaje de vuelta, y aunque pueda parecer un poco extraño para nosotros, ya que solemos ser bastante enérgicos al conversar, lo que es aún más extraño es que el tráfico con el que nos topamos a menudo no se ve por ningún lado. Claro que había coches que nos seguían o pasaban zumbando de vez en cuando, pero no lo suficiente como para causar un atasco de tráfico. Es más, parecía haber más policías por todas partes. Sin embargo, no le dimos mucha importancia y finalmente llegamos a casa de Carter, donde se bajó y prometió llamarme más tarde. En cuanto entró en su casa, me di la vuelta y me dirigí a la cabaña. A día de hoy sigo pensando que era mejor no ir, pero en ese momento sentí la necesidad de saber la verdad. Sabía que Carter no estaría de acuerdo, por eso iba sola. Necesitaba saber qué les había pasado realmente a Jack y Logan. El trayecto fue más corto de lo que esperaba, aunque tenía sentido, ya que solíamos encontrarnos con muchos puestos de camino. Pero ahora que nada podía distraerme, me dirigí con determinación a la vieja casa. Cuando llegué, ya era bastante tarde. Aparqué el coche a una buena distancia del albergue para no llamar la atención. Como esperaba, cuando toda la fachada de la casa quedó a la vista, vi un coche de policía parado justo delante de la cabaña, donde apenas podía distinguir una figura a través de la ventana entreabierta. Rápidamente me escondí detrás de unos árboles. Si alguno de mis compañeros me reconocía,
Seguramente se preguntarían por qué estaba allí durante mis vacaciones, justo después de haber denunciado un ataque el día anterior. Esperé unos minutos, esperando un milagro que hiciera que quienquiera que estuviera allí se fuera, pero no lo conseguí. Estaba a punto de volver cuando oí una voz fuerte desde dentro del coche. Miré hacia atrás y vi que la persona que estaba dentro sostenía un pequeño objeto negro, su radio. Parecía angustiado y, unos segundos después, dejó la radio y encendió las luces de su patrulla, encendiendo las sirenas y pasando justo por delante de mi escondite mientras yo me agachaba bajo unos arbustos. Cuando no hubo moros en la costa y dejé de oír el chirrido de sus neumáticos, corrí hacia la cabaña. Llegué a la puerta e intenté abrirla, pero estaba cerrada o atrancada por dentro. Debería haber venido antes. Entonces recordé el patio trasero. La cerca de madera no es muy alta y probablemente podría saltarla. Antes de hacerlo, presté atención a cualquier ruido. No parecía haber ninguno y no tendrían tiempo de instalar cámaras allí. En ese momento, estaba demasiado obstinado para detenerme, así que me agarré descaradamente a la parte superior de la cerca y me tiré. Aterricé en el césped y doblé la esquina hacia la zona de parrilla donde estaba la puerta trasera y me quedé desconcertado. Sabía que el patio trasero estaría un poco desordenado por nuestra pelea, pero la nueva escena era inquietante. Había más muebles volcados y ahora parecía que alguien había derramado un cubo lleno de sustancia negra en lugar de las pocas gotas que vimos la noche anterior. El mismo olor repugnante que sentí en el bosque y en mi camisa también había regresado. La policía lo pasó bastante mal. Sin embargo, algo me decía que debía seguir adelante y averiguar qué había pasado anoche, quizás por instinto. Seguí el olor a medida que se hacía más fuerte. Lo único que podía hacer para no vomitar era respirar por la boca. Pero incluso entonces sentía su siniestra presencia. Y entonces, al final del patio trasero, vi una bolsa blanca sobre las hojas anaranjadas, con lo que parecía una pala en la cerca. Al acercarme, me di cuenta de que lo que veía era una bolsa para cadáveres. Al examinarla más de cerca, noté que una pequeña parte de la bolsa en la parte superior estaba desplegada. Desde el ángulo en el que estaba, no podía ver dentro, pero un par de pasos adelante sí. Después de respirar hondo, incliné la cabeza hacia un lado e inmediatamente vi que el cadáver dentro estaba lleno de agujeros de bala y una sustancia viscosa negra como la de todos los demás infectados. Y entonces reconocí a la persona, el cuerpo lisiado y putrefacto de Logan. Ya he tenido suficiente, pensé mientras corría hacia el BMW. Salté la valla y me detuve en seco. Frente a mí había un policía con un corte reciente que supuse que intentaba dejarse crecer la barba. Me preparé para las preguntas, pero entonces me di cuenta de que el hombre frente a mí era Gerald. No éramos muy cercanos, pero como ambos trabajamos en la comisaría con los demás, podía decir que éramos conocidos. «¿Brad?», preguntó mientras se quitaba las gafas para observarme. «¿Todavía no estás de descanso? ¿Por qué estás aquí?» «Es una larga historia. ¿Te asignaron aquí?» «Sí, justo ahora necesitaban a alguien para llevar este caso. Los demás». Se detiene al darse cuenta de que había hablado demasiado. Bueno, tenían otros asuntos que atender. «En fin, ¿por qué estás aquí otra vez?» Zrenia insiste. «La verdad es que no sé qué decir. Es decir, no se me ocurre una buena mentira, pero tampoco una buena forma de decir la verdad». Entonces recuerdo la reacción del jefe. Definitivamente ocultaba algo allá atrás. Y si sabe algo, quizás se lo contó a los demás de guardia, como Gerald. Decidí intentarlo y confesárselo todo rápidamente. No sé, ayer Carter, Jack, Logan y yo estábamos acampando. Luego volvimos adentro y en medio de la noche, esta cosa con una sustancia viscosa negra mordió a Jack y la derribamos. Pero luego Jack comenzó a escupir la sustancia viscosa negra y mordió a Logan. «¿Ya los viste?», pregunta. «¿Viste a quién?» «Mordedores», se resiste unos segundos. «Algún tipo de enfermedad anda por ahí, te lo contarán todo cuando vuelvas al trabajo». Vuelve la toalla hacia su coche, pero lo detengo.
Mira, anoche perdí a 2 personas que conocía desde hacía años. ¿Puedes decirme qué diablos está pasando aquí? Suspira y me mira a los ojos. No tengo permitido decirle nada a nadie, pero mira, estos mordedores se están multiplicando. Cierra las puertas y trata de no salir mucho. Eso es todo lo que puedo ofrecerte. Disfruta el resto de tus vacaciones. Lo asimilo todo con relativa lentitud, pero aún así logro darle las gracias y conducir de vuelta a casa. Después de eso, me costaba estar tranquilo cada vez que recordaba lo que me había dicho Gerald. Por eso dormía mucho. Era una buena distracción, pero en el fondo, siempre supe que esto no mejoraba, solo empeoraba. Y sabía que cuando me llamaban, empezaba la verdadera diversión. Bueno, ya basta de historias. Voy a tomarme mis pastillas. Nunca me pasa nada bueno cuando recuerdo todo esto. Les contaré el resto más tarde, pero por ahora, adiós. Hola, ya estoy de vuelta. Al principio, dudaba en continuar con todo esto, pero después de leer sus comentarios en mi publicación anterior, me he dado cuenta de que esta pesadilla nunca dejará de atormentarme a menos que la termine. Si no han visto la parte anterior, les recomiendo que la vean ahora mismo, ya que lo que les voy a contar puede resultarles confuso si no lo han hecho ya. Pero si ya lo han hecho, aquí está el resto de la historia. Sorprendentemente, fuera lo que fuese, se propagaba un poco más lento de lo esperado. Me llamaron al día siguiente de mi llegada a la comisaría, pero aún así tuve un día para orientarme gracias al sueño. Incluso conseguí dedicar un poco de tiempo a investigar sobre la enfermedad. Al día siguiente de hablar con Gerald, me desperté sobre las 6 de la mañana. Aunque tenía sentido, pues el día anterior me acosté bastante temprano. Lo primero que hice al despertar fue prepararme una taza de té con unas tostadas. Al encender la televisión, me sorprendió un poco ver que no había aparecido en los titulares ni en las noticias de última hora, sino que simplemente aparecía en la parte inferior de la pantalla, donde se repetían varias frases que indicaban que un nuevo virus había tocado tierra en nuestra zona y que se recomendaba quedarse en casa para evitar la enfermedad. En ese momento, lo único que tenía en mente era preservar vidas humanas, así que agradecí que al menos se estuvieran haciendo esfuerzos para detener la infección. Es decir, cuanto menos se hiciera, mejor. Después de ver las noticias, decidí investigar sobre esta nueva enfermedad, con la esperanza de encontrar al menos algo que me brindara información sobre el origen o la causa de los efectos del virus. Al final del día, mis ojos empezaban a cerrarse por el deseo menguante que había perdido durante horas, mientras descubría algunas revelaciones sobre el virus dispersas por Internet. Sin embargo, descubrí que el virus se llamaba oficialmente FB, o virus de la carne, que al entrar en contacto con la sangre humana erradica por completo el sistema inmunitario y poco después entra en el cerebro, donde adquiere control total sobre sus acciones. No era mucho, pero después de un día de escribir sin parar, uno agradece lo que recibe. Justo después de cenar, Carter me llamó por teléfono, algo que había olvidado por completo. Tardé un rato en sacar mi teléfono, que había acabado debajo de los cojines del sofá, pero finalmente logré cogerlo y contestar. «Hola Brad, ¿estás ahí?», preguntó. Sí, estoy aquí. ¿Cómo estás?» «No muy bien, todavía no entiendo qué diablos está pasando, y ahora que Jack y Logan se han ido», hace una pausa. «Bueno, no ha sido fácil. ¿Y tú?» «Para mí tampoco ha sido genial, pero sí descubrí lo que pasó con Jack y Logan. Cuando esa cosa mordió a Jack, parte de su fluido entró en su torrente sanguíneo. Y cuando eso sucede, el virus toma control total sobre ti y hace lo que sea», le dije. «Bueno, yo no tuve tanta suerte como tú. Nadie responde a mis llamadas». «Espera, ¿qué quieres decir?» «Familiares, amigos, compañeros de trabajo, incluso el teléfono del jefe salta al buzón de voz y sabes que siempre está al tanto». Suspira. «Algo muy raro está pasando aquí». Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Aparte de Carter, nadie había llamado hoy. Mientras procesaba la información, oí que sonaba el timbre en la otra línea. «Lo siento, tengo que irme. Hay alguien aquí. Hablaremos más tarde, ¿de acuerdo? Buenas noches».
dijo apresuradamente antes de que escuchara el zumbido del botón de rechazar. En ese momento, estaba empezando a sentir que el cansancio se apoderaba de mí, pero justo antes de acostarme en la cama, decidí llamar a alguien. Puse mi teléfono en mi oído y me encontré con el sonido sordo de la llamada fallida. Abrí los ojos de golpe y vi una luz blanca filtrándose por las rendijas de mi teléfono boca abajo. Mi tono de llamada emanaba de él, así que rápidamente lo agarré y le di la vuelta. El corazón me dio un vuelco al ver quién era, y rápidamente deslicé el dedo hacia la derecha para contestar la llamada. «Jefe, ¿dónde estaba?» No contestó mi llamada anoche. «Sí, lo siento. Sé que suelo contestar al segundo timbre, pero últimamente ya he tenido bastantes problemas para saber dónde estaba mi maldito teléfono. Mire, no tengo mucho tiempo, pero lo necesitamos en la estación cuanto antes. Voy para allá». La llamada telefónica termina y miro la hora. 4:17 de la mañana. Encima de la hora hay una notificación de emergencia enviada aproximadamente una hora antes de nuestra llamada telefónica. Diríjase adentro inmediatamente. Cierre sus puertas con llave y bajo ninguna circunstancia permita que ninguna persona entre a su casa. Anticipe más notificaciones. El mensaje me envió un escalofrío por la columna vertebral mientras me quitaba las sábanas y me ponía los calcetines. Rápidamente me puse mis jeans y mi camiseta sin mangas, después de lo cual bajé corriendo las escaleras para ponerme los zapatos. Una vez que estuve afuera, corrí dentro de mi BMW y giré la llave para el encendido mientras mis faros se encendían y brillaban a través de la oscuridad frente a mí. En el camino a la estación, las carreteras estaban vacías de civiles y humanos en general, aparte de las luces que iluminaban las habitaciones de las casas y los otros cruceros que pasaban a toda velocidad y frente a mí. A medida que me acercaba a la estación, no pude evitar sentir una sensación en el estómago mientras los recuerdos de un par de días atrás pasaban por mi mente, de todos nosotros sentados junto a la fogata antes de que los disparos resonaran por toda la cabaña. Y esa cosa, ese monstruo cojeando hacia mí con esos ojos fríos y sin vida. Cuando se volvió demasiado, no supe qué más hacer que poner la radio. Pasé de una emisora a otra buscando algo relajante. Finalmente, me decidí por algo de jazz de los 60. Cuando por fin llegué, vi que casi no había patrullas en el estacionamiento. Al acercarme al edificio, vi a 2 guardias armados junto a la entrada principal. ¿Nombre?, preguntó uno de ellos mientras sacaba un portapapeles. Brad, respondí. ¿Apellido? Zrenia Harrison. Después de revisar los nombres en el portapapeles un poco más, me miró y dijo: «Está todo despejado. Adelante». Lo que encontré dentro solo puede describirse como el caos más terrible que he visto en mi vida. Las recepcionistas contestaban llamadas frenéticamente, mientras los policías se movían constantemente de un lado a otro. En medio del caos, logré abrirme paso entre la multitud y encontrar al jefe en su oficina, con una mano deslizándose por el pelo y la otra sujetando un teléfono por el que hablaba sin aliento. Abrí la puerta entreabierta y entré rápidamente. Dijo unas últimas palabras al teléfono antes de volver a dejarlo frenéticamente sobre su escritorio. «Brad, qué bueno que estés aquí. Mira, siento no habértelo contado todo antes, pero…» Se detiene. «Es lo mejor». «¿Qué quieres decir?», le pregunto sabiendo ya la respuesta. «Mira, esas cosas que atraparon a Jack y Logan, es este nuevo virus. Pensaron que podrían mantenerlo bajo llave, pero claro, ahora ocurre la incursión, maldita sea. Mira, hijo, ha habido un brote de estos mordedores en una zona cercana al pueblo que se extiende hasta tu cabaña. Carter ya te está esperando en el coche. Cuando llegues al centro, Harper te dirá qué hacer». Se inclina un poco más hacia mí. «Si algo sale mal, necesito que elimines a tantos de esos bastardos como puedas reunir antes de que lleguen los refuerzos, ¿de acuerdo?» «Puedes contar conmigo, señor», dije, procediendo a irme. «Y dales en el corazón. Un disparo es todo lo que se necesita», grita justo antes de que cierre la puerta. Aún procesando la información que me dio el jefe, me puse el uniforme y encontré mi equipo. No puedo culparlo. Tiene mucho que hacer ahora mismo. Corrí hacia la entrada principal,
donde Carter me esperaba con el motor en marcha. Me subí de un salto para escuchar sus quejas habituales. ¿Has tardado mucho? ¿Dónde has estado?, Zrenia preguntó. Simplemente conduce, le dije mientras él pisaba el acelerador. No me hacía ninguna gracia nuestra reunión con Harper porque nunca tuvimos la mejor relación. Estaba casi segura de que me lo iba a poner difícil, sobre todo por el incidente de la semana pasada, cuando tropecé y le derramé el café con leche sobre la camisa. Desde entonces, me mira con enfado cada vez que puede. Al entrar en un túnel, subí el volumen de la radio para distraerme un momento de mis problemas. La estática tardó unos segundos en disiparse, pero cuando lo hizo, dejé de lado cualquier otra distracción y acerqué la cabeza a la radio. Alerta de emergencia en toda la región. Quienes no estén dentro deben llegar a su domicilio lo antes posible. Si su lugar de residencia no está a 5 a 10 minutos en coche, diríjanse a uno de los 9 controles policiales instalados en la ciudad. No se acerquen a nadie que vean fuera del coche. Si la persona que ven parece sospechosa, contacten con las autoridades y manténganse alejados. Apagué la radio rápidamente, para no dar pie a pensamientos innecesarios. Miré a Carter, recordando de repente que no era la única en el coche, pero él seguía mirando la carretera, perdido en sus propios pensamientos. Al salir del túnel, oí algo pasar zumbando sobre nosotros. Bajé la ventanilla y vi un par de helicópteros sobrevolando el terreno con sus brillantes focos. El resto del viaje no fue muy largo, aunque pareció durar horas. A medida que nos acercábamos a nuestro destino, vimos cada vez más patrullas bloqueando las salidas, así como unidades ocasionales del SWAT y del CDC patrullando las calles. A veces incluso oíamos disparos intermitentes a lo lejos. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté. Al sector 2 de la ciudad, al menos eso es lo que dijo Harper. Sí, me preguntaba, ¿has tenido noticias de su capitán? No. En realidad, supongo que tendrás que preguntarle, responde Carter. Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, la vista que tenía ante mí era espantosa. El entorno, tan natural, había perdido su pureza y se había convertido en un puesto de avanzada del gobierno, con las fuerzas del orden abarrotando la zona. Civiles aterrorizados fueron conducidos a una zona designada, mientras miraban de reojo, nerviosos, una valla metálica al otro lado del puesto. Al salir del coche, Carter comprobó su funda para asegurarse de que su pistola estuviera allí. Yo hice lo mismo y me colgué la escopeta al hombro. Después de preguntar por ahí, avanzamos hacia Harper, pasando junto a más rostros de pánico y protegiéndonos constantemente los ojos y los oídos de los múltiples reflectores que escaneaban regularmente todas las zonas del puesto, así como de la estridente sirena del coche que se ocultaba a la vista. Donde quiera que fueras, se podía ver una cinta amarilla de precaución pegada entre 2 árboles que se adentraban en el bosque. Finalmente, encontramos a Harper en medio de todo, dando órdenes a gritos por su micrófono conectado a unos altavoces. Un camión estaba detrás de él con un soldado manejando una ametralladora en la parte trasera. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, su voz ensordecedora se apagó al volverse hacia nosotros con su insoportable comportamiento. ¿Dónde demonios se han metido, idiotas? Ya es bastante difícil organizar a un grupo de ciudadanos despistados, pero cuando tengo que lidiar con la impuntualidad. Nos mira en silencio esperando una disculpa. Lo sentimos, teniente, responde Carter. No volverá a suceder. Oye, por cierto, teniente Harp, ¿dónde está tu capitán?, pregunto. Harper me miró estupefacto, casi como si lo hubiera ofendido. Brad, eso no es asunto tuyo, pero si tanto te interesa, está en una reunión importante. Me dio órdenes y me dejó a cargo. De acuerdo, respondo. Me mira como si esperara más, pero avergonzado se da cuenta de que eso es todo lo que voy a decir. Algo que me da genuina satisfacción. Suspira antes de hablar. Muy bien, solo voy a decir esto una vez, así que mejor escucha con atención. Carter, necesito que vigiles a los civiles. Son impredecibles ahora mismo, así que manténlos a raya. Carter nos saluda rápidamente con la mano antes de irse. Y el señor Harrison, dijo Harper como si mi nombre fuera repulsivo,
Encendió su cigarro y miró alrededor del parque antes de hablar. Necesito que subas a esa plataforma y defiendas este puesto. Señala una plataforma situada encima de la misma valla de la que la gente se había alejado rápidamente. Estaba enredada en alambre de púas y ya había alguien de pie. Por un momento, no oigo a Harper mientras sigue parloteando con sus instrucciones, pero enseguida se da cuenta. Más allá de eso, ¿me estás escuchando siquiera? Tienes que trabajar tu capacidad de atención, Harrison. Si algo así vuelve a ocurrir, tu jefe te dará una buena charla. Lo siento, digo mirando a Harper. Eso es lo siento, teniente. Miro a Harper directamente a los ojos para que sepa que estoy escuchando, mientras uso toda mi fuerza de voluntad para no estrangularlo en ese mismo instante. Murmura un insulto antes de continuar con su discurso sin sentido. Como decía, si te acercas demasiado al borde de la valla, recibirás una definición renovada de la palabra muerte. Exhala deliberadamente una nube de humo amenazadoramente cerca de mi cara. Así que será mejor que tengas cuidado. No recuerdo el resto de lo que dijo, pero sí recuerdo que me dio una radio para contactarme si algo parecía ir mal. Sin darme cuenta, estaba subiendo la escalera hacia mi trabajo temporal, cuando mi pie pisó la última barra de acero. Miré hacia arriba y vi a la persona que había visto allí arriba antes. Lo que inmediatamente llamó la atención fueron sus ojos, apagados y cansados, y cuando los miré, no vi nada más que un vacío oscuro debajo. Aparte de eso, parecía tener 20 y tantos años, y, por su aspecto, su uniforme oscuro insinuaba su lealtad al equipo SWAT local. Su uniforme también complementaba su rifle de asalto, que colgaba sobre él. Al terminar de ascender, me hizo una leve inclinación de cabeza antes de volver a mirar en la dirección en la que había estado fijo. Mientras mis ojos miraban más allá del alambre de púas hacia el siniestro suelo bajo nosotros, me quedé paralizado. Los caminos, ya sucios, estaban sembrados de cadáveres de humanos y de mordedores por igual. ¿Qué demonios ha pasado aquí?, grito con el miedo creciendo en mi voz. Antes era peor. El escuadrón de exploración logró eliminar a los que estaban cerca de la puerta y apagar los incendios, dice mi compañero cercano, en un tono convencional. ¿Qué escuadrón de exploración?, pregunto. Hace solo un par de horas, un grupo entró allí y expulsó a algunos de los mordedores, pero deberían haber regresado hace una hora, y ahora que nadie puede alcanzarlos, nos quedamos en silencio unos segundos. Bueno, se supone que debemos vigilarlos si regresan. Algo en su despreocupación me resultó familiar, así que, por curiosidad, le hice algunas preguntas. Se presentó como Tyler, y fue entonces cuando algo en mí hizo clic y recordé al tipo de un caso de homicidio en el que habíamos trabajado años atrás. Al recordárselo, vi un destello de familiaridad en sus ojos. Se recomienda a las unidades del Sector 2 que se trasladen a su puesto de avanzada cercano. El mando de la Fuerza Aérea ha detectado un gran número de mordedores que se desplazan hacia la zona oeste de la ciudad. Procedan con precaución y estén atentos. Tras escuchar el mensaje de nuestra radio, Tyler suspiró antes de hablar. ¿Te dije alguna vez que ella era una de las amigas de mi mamá? No lo hiciste. ¿Dónde cierran?, pregunto. En realidad no, pero ella era sensible a estas cosas. Apenas habló con nadie durante esas semanas. Suspiró, casi como recordando una vieja herida que nunca sanó. Decidí animarlo y cambié de tema a algo más nostálgico. Me costó un rato, pero al final logró esbozar una sonrisa. De hecho, en un momento dado nos reímos tanto que Tyler casi tiró la barandilla que nos separaba del alambre de púas. Después, nuestras risas se fueron apagando y empecé a oír los gruñidos tenues a lo lejos. Al cabo de un rato, empezó a resultar irritante, pero no me atreví a decir ni una palabra. Más vale prevenir que curar. Finalmente, me aburrí de mi concurso de miradas inconsciente con los cadáveres, y aunque nuestra charla ahogaba un poco los gemidos, seguían empezando a sacarme de quicio. Un cambio de aires era inminente, así que miré por encima del hombro con indiferencia para ver qué pasaba detrás de mí. El mundo parecía haber perdido parte de su color, casi como si se le hubiera escapado algo de la vida que solía tener. Todo parecía tan apocalíptico.
como si el universo mismo se arrastrara desesperadamente con el tiempo, intentando no quedarse atrás. Cada vez más civiles eran llevados a zonas seguras, mientras las patrullas vigilaban atentamente las carreteras. Justo cuando intentaba observar más de cerca lo que sucedía, algo brilló en mi rostro y levanté la mano para bloquear la luz luminosa. Una vez que el resplandor del resplandor desapareció de mis dedos, miré hacia la carretera principal y vi que una minivan se acercaba a nuestro puesto, llena de adolescentes ebrios que, borrachos, destrozaban el lateral de sus camionetas mientras lanzaban gritos estridentes. Un par de agentes finalmente se acercaron al vehículo y, tras intimidar al conductor para que abriera la ventanilla, intentaron que los adolescentes se calmaran y siguieran las instrucciones. Sin embargo, con el paso de los segundos, el ambiente se volvía silencioso y tenso, mientras los borrachos se mantenían firmes en su negativa a obedecer, mientras la voz de los agentes subía de tono. Finalmente, los policías perdieron la paciencia y tras avisar por radio a algunos agentes más, se desabrocharon las porras, listos para un empujón a fondo. Y entonces ocurrió algo para lo que nadie estaba preparado. El conductor de la minivan gritó: «¡Jamás me atraparán vivo!», antes de volver a ponerse en marcha y atravesar la cinta de la barricada a toda velocidad, con los neumáticos chirriando estridentemente. La minivan dio giros bruscos y curvas inesperadas mientras las unidades policiales se apartaban de su camino, sacando torpemente sus pistolas y disparando a las ruedas, intentando frenarla. Las balas parecían de plástico, ya que la mayoría rebotaban en las ruedas. Mientras los disparos seguían resonando en el aire, maldije por lo bajo mientras sacaba mi Remington y disparaba mis pocas balas cuando la camioneta estaba lo suficientemente cerca, logrando hacerle un agujero tan grande en una de las ruedas que la destrozó por completo. Pero a medida que sus neumáticos perdían cada vez más aire, la escasa fricción con el suelo hacía que la furgoneta se deslizara hacia el lado opuesto de nuestra valla, donde había gente en una plataforma alternativa. Solo cuando la furgoneta estaba a escasos metros de su plataforma, saltaron, apenas logrando ponerse a salvo, justo cuando la caravana se estrelló violentamente contra la valla, creando un amplio hueco y volcando la plataforma en el proceso. Después, el conductor pareció perder el control de su vehículo, ya que se desvió y se dirigía a toda velocidad hacia la esquina de un callejón. Un par de pasajeros de la furgoneta lograron saltar por las ventanas justo antes de que chocara contra un muro. El fuerte estruendo onduló el aire a su alrededor. Los agentes acudieron al lugar de los hechos con rapidez, seguidos de cerca por los médicos. Los primeros en ser reprimidos fueron los que corrían, y poco después, un grupo de ellos, esposados, fue introducido en una camioneta con barrotes a modo de ventanas, mientras que al otro grupo lo condujeron apresuradamente a una ambulancia. Mientras todos observaban con asombro lo que había sucedido ante ellos, yo estaba más concentrado en los gemidos cada vez más fuertes que provenían del extremo derecho del edificio contra el que se había estrellado la camioneta. Se me hizo un nudo en el estómago al agarrar la culata de mi escopeta. Entonces apareció una cabeza decrépita, seguida de un cuerpo podrido y finalmente sus piernas magulladas. Pero eso no era todo. Un pequeño grupo caminaba con dificultad junto a ella. Pero al ver a la multitud frente a ellos, su paso se convirtió en una carga. «¡Sal de ahí!», grité instintivamente mientras disparaba 2 veces al torso de la cosa, mientras la escopeta golpeaba vigorosamente mi placa pectoral. Se oyen gritos debajo de mí cuando el médico afloja los agarres y los adolescentes, ahora sobrios, pasan a toda prisa junto a los desconcertados oficiales. Mientras los demás adolescentes en la camioneta sacuden desesperadamente las rejas que les impiden escapar, los agentes, aparentemente con poca experiencia, no les hacen caso y se retiran lentamente al puesto de avanzada. Aunque intentan asegurar el máximo número de disparos posibles contra los mordedores que se aproximan, su puntería siempre parece errar. Además, esto solo irrita a los mordedores, que aceleran su avance. Los demás oficiales entran a toda prisa. Uno destaca entre los demás, intentando detenerlos con una orden estricta de que se detengan.
Para cuando se da cuenta de la verdadera naturaleza de estas cosas, uno ya lo ha atacado. Para cuando llegan los miembros del SWAT y eliminan al resto de los mordedores, el valiente oficial está tendido en el suelo, convulsionando en la misma sustancia negra que Jack sintió en la cabaña. Todos se mostraban reacios a pensar en lo que había que hacer. La mayoría buscaba ganar tiempo o intentaba calmar a su compañero diciéndole que todo estaría bien, pese a su desconcierto. «Mátenlo, dispárenle en el pecho», grita Harper por encima de la multitud. ¿Quieren que se convierta en una de esas cosas? Pasaron unos largos segundos, tras los cuales un oficial recuperó a regañadientes su pistola y, apuntándola al cráneo del hombre, susurró algo antes de que un estruendo reverberante resonara en la base. Algunos que conocían al hombre se quedaron paralizados por el líquido carmesí que brotaba de su cabeza, mientras que otros se dieron la vuelta y se taparon la cara con las manos, incluyendo a la persona que los salvó de su sufrimiento. Al poco rato, llegaron los trajes blancos de protección y se dividieron en dos grupos. Uno empezó a tapar el hueco en la valla metálica, mientras que el otro examinó cuidadosamente el cadáver, ahora frío, del oficial antes de recogerlo con cautela y llevárselo. Por mucho que quisiera llorar a aquel pobre hombre como los demás, no podía ignorar el olor, casi familiar, que se extendía por el aire. Por mucho que quisiera atribuirlo a mis sentidos, últimamente hiperactivos, se me hacía cada vez más difícil a medida que el olor se intensificaba hasta el punto de parecer casi palpable. «Mierda, miren cuántos hay». Tyler señala una zona a unos 30 metros de nosotros, aproximadamente a la una desde nuestro punto de vista. No menos de 40 mordedores se acercan cada vez más a nuestra posición. Aunque sé que no tenemos mucho tiempo, no puedo evitar pensar, vaya, están tan cabreados por perder a un puñado de sus compañeros que envían 5 veces más. Mentalmente me regaño por perder el tiempo, saco mi radio en silencio y presiono el botón de voz. Mi respiración crepita a través de ella mientras empiezo a hablar. Hemos visto una horda de mordedores avanzando hacia el puesto avanzado del Medio Oeste. Cambio. Miro a Harper, que sigue de pie en su trono imaginario. Parecía estar hablando con una familia de 3 frustrados que estaba a su lado, pero ahora está congelado. Me mira rápidamente para confirmar que lo que decía era cierto, a lo que asiento. Despide a la familia apresuradamente antes de arrebatarle su propia radio y llevársela a la boca. Por mi intercomunicador, oí: «Código azul», repito, «Código azul». Todo el personal policial disponible en el sector 2 presentes en sus puestos de defensa. Personal médico ponga a salvo a los civiles. Los oficiales corrieron a toda prisa a sus posiciones, agachándose con rapidez bajo cualquier cobertura que encontraran para disparar con seguridad a través de las pequeñas aberturas en la valla metálica. Los miembros del SWAT se unen a la policía u obstruyen el hueco dejado por los indefensos trajes de materiales peligrosos que se habían dispersado hacía tiempo. Para entonces, los mordedores ya se habían percatado de nuestra presencia y habían echado a correr. Tyler ya tenía su rifle de asalto en la mano y, tras mirarme para prepararse, disparó sus primeras balas, seguidas de una serie de disparos desde abajo de la plataforma. Ignorando la fría sensación del metal en mis manos, jalé ágilmente el guardamanos de mi Remington y apunté al primer mordedor a la vista. Un calibre reventó y mi cabeza se inclinó bruscamente hacia arriba. Cuando miré hacia abajo, el mordedor parecía muerto, pero para entonces, otros mordedores ya lo pisoteaban. Disparé de nuevo al pecho de un mordedor justo delante de su grupo. Repetí el proceso varias veces más, pero aunque mis disparos se vieron reforzados por disparos esporádicos de las semiautomáticas, las oleadas seguían llegando. En un momento dado, los mordedores alcanzaron a los miembros del SWAT, que sostenían una barricada improvisada para cubrir el hueco. La primera cayó rápidamente, pero a medida que se acumulaban más cuerpos, les costaba más ajustar el movimiento de sus armas. Finalmente, el equipo SWAT se vio superado y se volvió vulnerable, algo que los mordedores aprovecharon al entrar en el puesto de avanzada. Mi radio cobró vida y, a través de la estática, pude distinguir: violación del puesto de avanzada del sector 2. Se solicitan refuerzos inmediatos.
La ametralladora, que hasta entonces se había mostrado reticente a que sus balas derribaran la valla, disparó una ráfaga de disparos contra los mordedores que estaban dentro, deteniendo temporalmente su incursión en el puesto de avanzada. Miré a Tyler, absorto en toda esta situación. «Esos mordedores nos van a alcanzar en cualquier momento. Tenemos que saltar», le grité con aprensión. Se despierta y salta la barandilla, cayendo al suelo. Lo sigo y aterrizo con un dolor agudo que se intensifica por mi pierna. Lo ignoro y corro hacia Tyler, pero justo antes de alcanzarlo, un grupo de oficiales me bloquea el paso, disparando y eliminando a algunos de los mordedores que vienen tras ellos. Miro hacia atrás y veo a varias de esas cosas arrancando pedazos de carne de su víctima. Se giran hacia mí y sé que no tengo otra opción. Empiezo a correr y no sé a dónde voy, pero a cualquier parte siempre que esas cosas no estén allí. Mi pie se engancha en una roca y me desplomo en la dura piedra debajo de mí. Mientras me levanto, veo el camión de la ametralladora, ahora rodeado de mordedores. En un movimiento desesperado elimina a todos los mordedores a su alrededor como puede antes de que uno se agarre a su costado y salte sobre el operador del arma antes de arrastrarse dentro hacia el conductor. Los lamentos casi hacen que mi cuerpo se desplome sin control, pero me levanto, intentando recuperar el equilibrio. Miro hacia adelante y me encuentro con un mordedor a solo 1 metro de distancia. Tiene el cuello doblado hacia atrás, con la cabeza enredada en venas abultadas, mientras unos ojos blancos y fantasmales se hunden en las cuencas. Emite un grito gutural antes de correr hacia mí. Disparo mi escopeta, pero fallo siempre. Salta justo encima de mí y cierro los ojos esperando el mordisco fatal. ¡Bam! Me zumban los tímpanos cuando la cosa se desploma amenazadoramente cerca de mi garganta. La aparto y veo la imagen superficial de un Carter desgarrado. Me ofrece una mano y la agarro. «Pensé que aún estarías aquí», dijo mientras me levantaba. «Mira, odio decirlo, pero si Harper no hace nada, estamos perdidos. Tenemos que llegar a él y no creo que lo logremos juntos, así que tendremos que separarnos». Me detengo cuando Carter ya corre en dirección contraria. Supongo que quiere vivir un poco más que yo. Sin pensarlo 2 veces, me alejo de Carper y corro hacia donde vi a Harper por última vez, desenfundando mi Glock. Después de eliminar a unos cuantos mordedores más, encontré a Harper sumido en sus pensamientos, rodeado por un equipo SWAT que eliminaba a todo lo que se le acercara. Pensando que mi rapidez mental no era tan estúpida como pensé al principio, me dirigí apresuradamente hacia Harper. Ignorando mi obligación de exaltar, le advertí con ansiedad: «Harper, no vamos a aguantar mucho más aquí. ¿Vamos a recibir refuerzos pronto?» «¿Refuerzos? ¿Aún crees que vamos a recibir refuerzos? Mira a tu alrededor, este lugar no tiene arreglo», exclamó. Observé lo que sucedía a mi alrededor y enseguida comprendí que era terrible. Nos estaban haciendo retroceder cada vez más, con gente de nuestras propias filas que se atacaba entre sí. Se desató el caos. Los guardias abandonaban a los médicos abandonaban a los civiles, y los civiles se abandonaban entre sí. Se veía a amigos buscando a amigos y a familias en pánico, buscando a sus hijos, mientras que otros civiles solo querían irse de allí. Harper tenía razón. Ya no podíamos detener esto solos. A medida que pasaban los minutos, perdíamos cada vez más frentes y pronto los mordedores nos acorralaron, con civiles caídos y unidades policiales que constituían casi la mitad. Aunque era difícil disparar solos, sabíamos que se habían ido y que nuestras muertes eran casi inevitables. Pero eso no significaba que tuvieran que ser en vano. No íbamos a rendirnos sin luchar. Reunimos lo que quedaba de nuestros suministros y personal y presentamos una última resistencia. La munición escaseaba, sí, pero usar nuestras armas en el cuerpo a cuerpo tendría que bastar. Algunos se pusieron pistolas en la boca, mientras que otros creían que si lo hacíamos ahora, ganaríamos tiempo suficiente para que el gobierno hiciera algo. Lo único que podíamos hacer era mantener la esperanza. Uno a uno, la gente se sacrificaba lanzándose contra la turba de mordedores. Observé cómo la persona frente a mí era destrozada por los dientes de aquellas criaturas. Sabía que era mi turno.
Puse mi Glock boca abajo, listo para unirme a donde quiera que vayan los que mueren. Justo cuando levanté mi brazo para asestar mi golpe final, escuché una ráfaga de balas detrás de mí, seguida de un sonido rápido que cortaba el aire. Me giré y vi 4 helicópteros militares de rescate locales bombardeando a los mordedores frente a nosotros. Todos rápidamente abrieron paso a los helicópteros que aterrizaban, mientras los mordedores, furiosos como siempre, cargaban contra los supervivientes, decididos a no dejar a nadie con vida. Todos los que quedan en el sector 2 han sido atacados. Retírense a los helicópteros. Gritaban voces apagadas por la radio mientras la gente subía frenéticamente a los helicópteros. Los rifles automáticos del helicóptero se estaban recargando y la munición que quedaba en nuestras armas apenas hizo mella en la horda de mordedores que se alzaba. Para cuando finalmente encontré un espacio libre, los mordedores estaban placando a la gente a diestro y siniestro, gritando de dolor. Sabía que era mi última oportunidad. Salté a uno de los helicópteros justo cuando lo sentí enderezarse, y comenzó a elevarse del suelo y a volar. Los demás helicópteros lo siguieron rápidamente, pero una cantidad asombrosa de mordedores logró alcanzar uno de ellos justo antes de que despegara. Invadieron la cabina, forzando al helicóptero a girar sin control y estrellarse contra el suelo, con una nube de humo emanando de su cuerpo destrozado. Los demás helicópteros, incluido el mío, lograron escapar por los pelos antes de que corriésemos la misma suerte. El aire fresco me rozó la cara mientras alcanzábamos una mayor altitud. Se acabó, pensé, justo cuando escuché un gruñido a mi lado. Miré bruscamente a mi derecha y vi a un miembro del SWAT sentado a mi lado. Pero cuando lo miré a los ojos, no vi nada más que un pálido abismo de un humano muerto hacía mucho tiempo.